En los trabajos de llano se acostumbraba siempre a todos los días matar una novilla. Había veces se dejaba achicada de un día para otro y tocaba que madrugar a las 2, 3 de la mañana para poder dejar lista el animal expresado para asar, que lo que se iba a hacer al desayuno, la carne, donde salían las agujas, donde salían los primos para ponerlos a asar, la presa favorita del dueño. Y siempre todo lo que se hacía era con orden, reglamentos. Y si el que pelaba por lado de la paleta sacaba la mano, a la vuelta de la red le tocaba, al voltear la red le tocaba el que pelaba por la paleta le tocaba pelar por lado de la pierna, y así sucesivamente. Si le tocaba sacar la mano, entonces por el otro lado le tocaba sacar la pata, sin irle a dejar un hueso que le llaman el chulo, porque todo el mundo le formaba recocha, digamos así, burla. Y para empezar la matanza pues no hacía falta un pategarza doble, que la gente trabajara con energía. Y los de la matanza tenían que ser personas más o menos que supieran sacar las presas para asar, porque por ejemplo ahí están sacando el codillo, y si no le dan bien la cortada pues va a quedar mal sacado. Si ustedes ven bien ahí, el hombre está tutubeando, el cuchillo no le corta muy bien. Eso es una parte de la herramienta que uno debe tener de acuerdo para el oficio que va a hacer. Entonces, siempre el encargado o el dueño está presente, y el encargado o el dueño son profesionales en hacer esa labor, y le está corrigiendo al que lo está haciendo. Y a veces habemos personas que no nos dejamos corregir, pues no aprendemos. Y ya vamos terminando un lado de sacar la carne para poderla voltear por el otro lado, y toca pelar por otro pategarza, porque ya el cuerpo se enfrió, y ya si ven que el hombre casi no le corta el cuchillo, está todo embolatado, está encurrucado, que es el reglamento mal visto de un llanero, porque el llanero siempre debe estar dispuesto a desquitarse del peligro. Si algo otro llega y lo empuja, hay que dar patas arriba, y qué recocha que le van a formar, y hasta bravo le va a poner. Entonces ya seguimos viendo que ahí están sacando la paleta, el hueso de la paleta, para continuar con sacar la por ese lado. Resulta de que ese es otro requisito, que uno no le debe dejar mucha carne a la paleta, porque se está perdiendo esa presa. Ahí donde vemos, van a sacar esa paleta con todo y hueso. Antes no admitían eso. Cada presa salía individual. Ese hueso tienen que sacarlo primero, y ahí se saca la carne que hace falta, que se llama la paleta de adentro. El señor bien ven que le está dando una cortada más atrás de donde la habían hecho,
no es correcto porque ya se había dado la cortada. Entonces, eso es lo que muchos hoy en día decimos que somos llaneros, pero no ejercemos todas las costumbres antiguas, que siempre era con un reglamento de no ir a pisar el cuero porque se embarraba la carne. De una vez el patrón lo corregía. Entonces ahí vemos que ya están terminando de sacar ese lado. Vemos que el señor de la cachucha roja, que se le olvidó ponerse el sombrero, que es el que identifica al llanero, está dándole una cortada a la cecina, por decir algo, para sacar el pecho. Ya era la cuenta, sí. Después de comiendo pescado, galápaga, y se puso el hombre después de medianoche ya sábado. Le pajalo al chinito, faltan 1 hora. Faltan 20 minutos. Y ahí donde estamos, otro señor está sacando el lomo y está terminando de sacar el lomo. Muy bien parado, como es el reglamento. El señor de los guayucos no se manea. Tiene su sombrero, tiene su buen cuchillo, está dando la cortada como corresponde. Entonces todo eso vemos que el señor al del lado contrario está encurrucado, que no es lo correcto, y está sacando el pecho. Ahí le está dando el hachazo al hueso de la cocinera, que eso era más dicho, hacía falta más el agua en el tinajero que cuando da uno ese hachazo de decir saquen el hueso de la cocinera. Primero le saca el pollo, ya hay el herradero, ya hay la chocosuela, ya hay la pulpa negra y ya hay el tuche. Cuando el tuche chupa duro, dicen, me dio un beso muy fuerte. Eso son risas para ellos, porque eso es una tradición del que el que no hace totear el hueso ese al sacarlo es porque bueno. Familia, nos vimos por la paleta nosotros. Háganlo. Espere que saquen el zapato. Bueno. Pero ahí donde está ya voltearon la res, están sacando el zapato o la falda, como se ha llamado siempre. El señor sí la está sacando al derecho como es, porque muchos la sacan a veces es al contrario. Bueno, eso de la crítica siempre ha existido. Somos humanos, nos equivocamos, algunos queremos aprender y eso es lo que queremos, que la juventud se dé cuenta que las cosas en orden son muy bonitas, que uno sepa hacer las cosas y siempre lleven alto los valores, las tradiciones. El señor está intercambiando ahí para él sacar el codillo y el otro, pues como dicen, le hizo un hueco para que el otro señor sostenga ahí el hueso. Esto es cuando hay quien ayude, que cuando le toca solo uno, le toca darse mañas para matar una res, porque muchas veces le toca solito, a veces por castigo. A veces por castigo lo dejan a uno matando una res solito. Puede hacer
lo que sea, pero a veces en el llano acostumbraban que si uno hacía una embarrada, lo dejaban matando la res para por la tarde tenerle la cena a los trabajadores, a los llaneros. No hay donde ven, están sacando el herradero, muy bien cortado, no se le ven mordiscos, porque es un reglamento que si uno le saca otro pedazo de carne o le deja pedazos de carne a la otra presa, ya ahí está maltratando la forma como debe de ser. El señor que está ahí está sacando el codillo, le está dando bien la cortada, se ve que tiene toda como dicen, el entendimiento para hacerlo. Se ve que es un hombre criollo que no se le dificulta hacer esa labor. Y esa es la forma como se saca esa paleta, ese hueso de paleta. Esa es la chocosuela que acabaron de sacar. Ya están sacando la pulpa negra, están sacando el primo, que es el que va al chuzo que pasarle al patrón. También ahí están sacando el pecho y la costilla. Ya la costilla pues sale ahorita, si está muy grande pues hay que cachamearla para que no queden los huesos tan grandes. De ahí donde ven, están componiendo la carne en tasajos para salar y de pronto para colocarla en la tasajera, porque esa es otra cosa, que hoy en día no se ve un pedazo de carne en la tasajera. Todo va a la nevera, todo va al congelador. Bueno. Es porque no lo van a pillar los tembladores. El curito es un pescado muy propio de lo que es la Orinoquía colombiana. Habita en los caños o aguas quietas para la época del verano. Es muy apetecido por el llanero. En él se dice que es un animal demasiadamente afrodisíaco, muy delicioso, porque además que él se alimenta de lo que son animalitos de larvas básicamente. En este momento pues con su atarraya el llanero va y los pesca y de ahí prepara el delicioso sancocho de curito o caldo de curito en su defecto. Este pescado
se consume con todos sus intestinos, o sea, no se le quita sino solamente los huesos, las escamas y el resto se consume. No es de otro pescado, solamente de este tipo de pescado que es de la familia de los cuchillos. Este llanero está sacando sus curitos, ahorita los selecciona por tamaños, los más grandes van a la olla, los más pequeños nuevamente vuelven al estanque para que sigan su proceso de crecimiento y de esta forma se va conservando esta especie. Una vez pescado los curitos, entonces empieza el proceso de limpieza. Para eso se tibia agua, o sea, después de sacarle todo el barro se tibia agua y se les quita unos especies de gusanitos que tiene en el lomo y se les quita toda esa parte de como esa baba que lo cubre, los pringan y van ya al caldo. Eso como el caldo. Luego el sancocho igualmente se hace el mismo procedimiento, pero además de eso se cocinan, se le saca el caldo y ese caldo se le agrega el plátano, la yuca, la papa, toda la parte de agricultura que se necesite para el sancocho de curito. Este ya es como sancocho y prepararlo para de una vez servirlo a la mesa. Y comentarles cómo era el pisillo de ganado que se comía anteriormente. Anteriormente pues se pilaba o se machucaba la carne con un pilón. Hoy en día ya lo hacemos más moderno, ya lo molemos, pero anteriormente se pilaba, se desmenuzaba la carne en una carne seca, desmenuzada, se zampaba en ese pilón y se pilaba, luego se le echaba el guisito, los aliños, mantequita, se sofritaba y quedaba muy rico. Ese era el pisillo. El guarrús es una bebida que se utilizaba para amenizar las fiestas antiguamente. Consiste en cocinar una porción de arroz en agua y panela. Previamente se lava el arroz cuidadosamente y luego se pone a cocinar con panela hasta que este quede blandito. Y ya terminado el cocimiento, pues se retira del fuego y queda listo para consumir. Ya se deja un tiempo para que fermente y es una bebida típica de llanero para amenizar fiestas. El llanero nato en épocas pasadas utilizó la ceniza como un elemento para pelar el maíz, o sea, quitarle la corteza externa del maíz y dejarlo apto para
elaborar las arepas. Para ello seleccionaba minuciosamente la ceniza del fogón, lo almacenaba, luego utilizaba un colador y para extraerle la parte sólida y dejar que esta agua con la ceniza llamada lejía, mezclaba el maíz, en ella le daba, pues lo revolvía constantemente y lo pasaba al fuego, revolviéndolo constantemente para que llegue de su punto. Quiere decir que cuando de su punto lo pueda maniobrar y al friccionarlo con los dedos suelte la cutícula que lo envuelve. Cuando esto sucede, está listo para retirarlo del fuego y empezar el proceso de lavado nuevamente. Con agua limpia se le extrae toda esa ceniza que se utilizaba para pelarlo. Ya teniéndolo, pues digámoslo, limpio, empezaban a friccionarlo con las manos o con otro para tratar de quitarle quitarle toda la cutícula. Entonces utilizaban las manos friccionándolos entre ellos, entre el mismo recipiente, y de esta forma iba soltando la cutícula y quedando listo para luego hacerle el proceso de molienda y la elaboración de lo que vayan a hacer, arepas o la chicha, si era necesario. Vamos a sacar las mazorcas para hacer los tumbos. La de la cachapa tiene que ser un maíz que esté puro, blanditico, pura que la masa quede pura, que la pueda usted echar así y se chorríe así. La del tungo o la del turrión, que nosotros llamábamos campesinos, es un maíz más duro, por ejemplo como esta, la de la mano derecha que usted puede apreciar. El grano está más grande, el grano está más duro, usted lo hace así, mientras la de la cachapa usted lo exprime y mire, sale una agüita, vea, sale una agüita, y la del tungo y la del turrión no. Entonces por eso cuando el maíz empezaba a florecer antiguamente, que ya empezaban las primeras mazorcas, le decían a uno, está en punto de cachapa. Eso era cuando decían que está en punto de cachapa, era que estaba puro tiernito, puro tiernito. Esto lo hacemos así después que se saca la hoja para el tungo. Entonces para pelar la mazorca le rajamos la punta con el cuchillo, trozamos aquí con la mano y ya quedó la mazorca. Es que anteriormente le hacían la cachapa y ellos no utilizaban sino la sal, no le echaban, revolvían la masa después que eso estaba y no le echaban dulce. Porque el mismo dulce del maíz era el que ¿sí o no, Guata? El mismo dulce del maíz era el que endulzaba. Eso era la forma de ellos comerse la cachapa. El maíz tiene que ser puro tiernito, el más tiernito que se puede encontrar en el bulto, porque como todo no sale parejo, uno sale más duro, otro sale más blandito. Siempre se utilizaba el maíz más blandito, el puro blandito. Y se seleccionaba para el turrión y para el de los tungos y para la cachapa. Bueno, aquí vamos a recoger la hoja. Y la señora me abre. Esto es para que lo coma el burro. Que la desgranada, ellos no desgranaban antiguamente, y aún hay unas señoras todavía que no desgranan.
Todo era picado, es el maíz. Este es el procedimiento del maíz de la cachapa. Ese no lo desgranaban, eso era todo, anteriormente no desgranaban el maíz, era picado todo. Cuando el maíz estaba muy duro lo macheteaban y lo picaban. El maíz tiene una cosita que lo forra una telita blanca que eso lo llamaban anteriormente, era el nepe, le decían. Eso le decían como ahora le dicen el punche, que le dicen no sé cómo que otras cosas que le dicen ahora, no. Anteriormente le decían el nepe. Entonces ese nepe había que sacárselo. Entonces por eso, porque ellos eran muy estrictos, que eso colaban ese maíz. Entonces como no había, el maíz era muy duro para molerlo, no aflojaba el nepe. Entonces lo pelaban con ceniza y toda esa ceniza se cogía y ¿qué? Eso salía en la lavada, porque eso lo lavaban en una totuma, en un balde, en lo que uno pudiera lavarlo, lo que iban a lavar, lo llevaban siempre a un caño a lavarlo y lo lavaban bien y le sacaban todo ese nepe y ahí sí lo molían para la junta de las arepas. Pero este maíz utilizaban esto, que es la coladora, miren, como la puede apreciar. Papá y mi mamá lo molían era en piedra, no en molino como lo muelen ahora, anteriormente era en piedra. ¿Cree usted uno cómo sufría uno para moler este maíz? En piedra, en piedra. El maíz, el arroz y la carne, cuando uno quería carne molida la pilaba. Para hacer el tungo, para hacer en las hallacas, pilaban el maíz. No servía el maíz pelado con ceniza, no servía. Tenía que ser el pilado. Bueno, el pilón lo utilizaban, no era un palo grueso así, grandísimo. Y lo empezaban y le prendían candela en el centro y lo iban quemando. Eso lo utilizaban por las noches. Lo quemaban hasta que se hacía un hueco más o menos como de unos 50 centímetros más o menos de profundidad. Entonces ahí echaban el maíz y hacían la mano de pilón que llamaban. Eso cogían un palo, le labraban hasta acá y aquí le dejaban una punta gruesa, una cosa gruesa acá y aquí también, aquí le dejaban lo que cogía la mano, así. Esta era la forma de coger el pilón, la maceta, la mano de pilón que llamaban. Y yo, tan. Este era mejor dicho, hasta que el maíz ya quedaba listo, ya saltaba todo ese tamo y lo sacaban y unos lo tenían a lavar, otros lo ponían al sol y cuando era para guardarlo, no lo lavaban, lo ponían al sol, que secara porque le echaban agua caliente para que el maíz aflojara el tamo ese. Vamos a moler el maíz. Comida. Échale más. Échale. Ahí, igual. Aquí Le falta un poquito. Échale más, Jorge. Échale más. Claro. Ahí. Bueno, este es el procedimiento para hacer la cachapa. Llegar al punto, la masa que quede en punto de cachapa, que no vaya a quedar ni dura, ni muy blandita. Échemele más el... Échale todo. La masa debe Que quedar escurra. así, que haga como especie de chorro para que se forme la cachapa. Ahora vamos a poner al fogón el budare para hacer la cachapa. Se hacía con un trapito, se mojaba bien el budare con aceite, con manteca, porque esa vez no usábamos aceite, solo manteca. La cachapa, vamos a formarla. Pero muy seca. Más chorreadita. ¿Le echó mantequita? Sí.
Ahorita molemos la misma cantidad que molimos del otro. Para hacer los chullones. Ay, sí. Turrión. Echamos suficiente manteca en la paila para fritarlos. Echamos la semejante del azúcar porque el azúcar. Echamos el azúcar para que quede de buen sazón de dulce. Echamos la sal porque hay que echarle sal. Revolvemos muy bien. Bien revuelto la sal y el azúcar, que quede de buen sazón. Y empezamos a echar a la manteca. Vamos a empezar. Miren cómo lo ven. Mire el otro. Bueno, le voy a empezar por el maíz. El maíz pues tiene tantos procedimientos que desde ese maíz se hacía como le había hablado. La cachapa, el tungo, el turrión, todas esas cosas. Pero entonces, por ejemplo, el maíz, pero entonces ya eso lo utilizaban, era el maíz blandito, maíz de harina que llaman ahora. Ese era un maíz blanquito que se cultivaba y lo llamaban cariaco, le decían maíz cariaco. Siempre utilizaban ese para los gobios, por lo blandito. Los gobios los hacían especialmente, por lo menos cuando era el tiempo de Navidad, de Semana Santa, así, días especiales para bastimento. Por ejemplo, la gente como anteriormente no viajaba, no habían carros, no habían motos, no habían ciclas, viajaban era en caballo, en burro, en buey. Entonces utilizaban unos talegos que hacían ellos mismos, que se llamaban pollero. Echaban el pollero de gofio, por eso a veces los cantadores que cantan música llanera dicen con el pollero de gofio. Entonces eso lo utilizaban para la comida, para ellos llevar de bastimento, que sea, o sea, lo que llaman hoy en día enjambre y no sé qué, lo llevaban de avío para salir a... Entonces ellos le decían bastimento, eso hacían los gofios, lo echaban en un pollero y lo llevaban, pero eso todo el procedimiento era con miel de caña, porque hoy en día utilizan el azúcar, utilizan la panela, ellos no. Ellos utilizaban más que todo la miel de caña y panela, pero procesada de ellos mismos, que ellos mismos hacían la panela, ellos mismos hacían todo, la miel de caña, y con eso hacían los gofos. Eso era una cosa, tostaban el maíz, lo molían, maíz que quedara harinita, pura harinita, lo molían, pero ese era maíz blandito, lo molían y luego ponían a hervir la miel de caña en un caldero, lo llamaban un fondo, caldero grande, y echaban esa miel. Cuando eso quedaba, le van tomando puntos como para hacer la melcocha, para hacer, entonces hacían eso, iban probando. Cuando llegaba al punto, que es un punto donde ya él queda como que trata de apanelarse, entonces cuando le echaban eso, ellos revolvían con una paleta. O sea, estas cosas era lo que ellos utilizaban, esta paleta. Eso agarraban esa cosa y la batían así, eso era así. La batían y la batían y la batían hasta que quedaba como punto de panela. Entonces lo estiraban en una mesa, como por ejemplo esta, una mesa grande, pero esa mesa de madera, una mesa grande, con la misma paleta le iban haciendo así, iban corriendo eso para allá y lo iban aplanando. Entonces antes de que no se pusiera duro, con un cuchillo lo cortaban, así lo iban cortando como hoy en día en las panelitas, los tocadas, ¿no? Lo cortaban así, iban sacando y volteando, lo iban sacando y lo volteaban. Y luego cuando ya estaba seco, lo recogían, ahí era donde lo recogían y lo llevaban para el avío, para el bastimento. Que eso lo juntaban echaban a veces una botella de agua, lo llevaban o lo juntaban con carne frita, con plátano frito, eso era el bastimento que llevaban. Como a ellos les tocaba transportarse, era en burro, en caballo, en buey, entonces todo eso, pues era muy lento el proceso y llegaban pues para no aguantar hambre. Ese es el proceso del gofio. Y eso se conserva muchísimo, porque eso eso no dura un día ni 2 días, eso dura meses. El proceso. Ya estaba bien colorado.
Ingredientes para los tungos. Es la sal, la miel, la masa, el líquido que bota la masa para ablandarla y la manteca. Bueno, para elaborar los tungos lo primero que hacemos es mojar la masa porque está un poco dura. Entonces toca ablandarla. Lo ablandamos con el zumo que bota la mazorca, con la miel, que puede ser panela derretida o miel de caña, que era la que utilizaban nuestros padres. Entonces, para llegar al punto del envuelto, del tungo, pues ahora le dicen envuelto y allá le decían era tungo anteriormente. No, ahorita le echamos la manteca porque utilizado era con manteca de marrano, no utilizaban el aceite, solo manteca de marrano. Creo que echarle más. Agregar el pichero o leche, cuando hay leche pues se le echa leche, cuando hay pichero o leche cuajada como la llaman, entonces le echamos. Ya quiero un negro ahí. De la misma hoja de la mazorca sacamos las fibras con que los vamos a amarrar. Graba este amarrado que estoy haciendo y ya. Ya puede ir. Estamos corriendo para que no comas tungo. Es mala, ¿no? Pero antes amarraban arriba y amarraban abajo. Sí, eso lo amarraban en ambas puntas. Dijo que Para hacer los tungos de mazorca es el siguiente. Primero echamos el agua que sale del maíz cuando lo muelen. Se le echamos a la masa para que ablande. Ya le echamos el dulce de melao. El dulce de melao. Le echamos el aceite, manteca de marrano. Le echamos el pichero. Y batimos todo junto. Sal al gusto. Y revolvemos hasta que ya queda del punto de envolverlo en la hojita. Entonces pueden ver cómo lo estamos haciendo, envolviendo, echando a la olla, encarrándolos todos que queden paraditos para que no se vayan a regar. A ponerlos a cocinar, ponemos a calentar primero el agua bien caliente que esté hirviendo, se la echamos a los tungos para que ellos empiecen de una vez a hervir y no se derritan, no se salgan de la hoja, no se salga la masa. Como ustedes lo están viendo, ya tiene el agua, los montamos y los encandelamos fuertemente para que hiervan. Bien tapando la traición, yo estoy mucho. Ay, amor, pero